Voy a ser puntual. Eh, Vamos a trabajar esta noche algunas pautas sobre el juicio oral. Es importante que conozcan la definición normativa del juicio oral que está escrita en el artículo 356 del Código Procesal Penal, que señala que el juicio es la etapa principal del proceso. Esta es una calificación que le da el legislador para determinar la importancia que tiene el juicio oral como un momento clave para determinar la responsabilidad penal. Cuando ustedes escuchen la palabra juicio oral, deben asociar con el debate que genera o la discusión que se va a generar de dos posiciones ante un tribunal. Este tribunal puede ser juzgado constitucional y también puede ser juzgado colegiado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la lógica de este juzgamiento? En esencia, las partes acuden a discutir su pretensión. Entonces, ¿qué se efectúa en el juicio oral? ¿Qué debate se efectúa en el juicio oral? El debate de pretensiones. Existen dos tipos de pretensiones. De un lado está el Ministerio Público, siempre con el actor civil. ¿Cuáles son sus pretensiones? El Ministerio Público que condena y el actor civil que como consecuencia de esa condena se pague la acusación civil. Y de otro lado está el imputado como tercero civil. ¿Qué pide el imputado? O que lo absuelvan o que lo excluyan. ¿Y qué pide el tercero civil? ¿Qué pide el tercero civil? Que no lo hagan responsable de la reparación civil que se ha fijado como consecuencia del hecho. Entonces, dense cuenta ustedes que esas dos son las pretensiones en oposición. El juicio oral, amigas y amigos, más allá de las definiciones que se dieron normativa y temáticamente, el juicio oral es una etapa de debate pleno porque permite contar con todos los instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos? Los instrumentos son los medios probatorios. Esos son los instrumentos que a ustedes les permiten establecer la suficiencia de su pretensión. A ver, en esta clase, que generalmente la hacemos presencial, iniciamos con una diferencia. La diferencia que quisiera que ustedes me señalen es la que existe entre elementos de convicción y medios probatorios. ¿Para qué sirven los elementos de convicción? Y ¿son prueba o no es prueba? ¿Qué naturaleza tienen los elementos de convicción y qué naturaleza tienen los medios probatorios? Vamos a resumir, el tiempo es corto, les indico lo siguiente. Se pueden tomar notas fabuloso porque lo que les señalaré esta noche son pautas esenciales que estoy seguro les va a servir para que puedan comprender lo complejo que otros profesores les puedan enseñar. Les voy a invitar esta noche, son pautas básicas que seguramente les ha de servir en vuestro ejercicio profesional. Bien, en principio, ninguna decisión de las partes procesales o los sujetos procesales puede ser arbitraria. Todas las decisiones, muy brillado que suene, deben ser motivadas. ¿Y qué significa motivar? Significa que tengo que escribir 10, 15 páginas de lo que no sé para señalar una conclusión. No. Motivado significa que el juez o el fiscal exprese razones de la decisión que está tomando. En esas razones son tres los presupuestos, que seguramente lo han escuchado cuando han evaluado la denominada teoría del caso. Primero, los hechos. Segundo, que esos hechos tengan vinculación, suficiencia con la calificación jurídica. Y tercero, que esos hechos sean atribuidos a una persona
y esa persona, y ese juicio de atribución está sustentado en medios probatorios. Entonces, cuando la Fiscalía presenta una acusación, la acusación no es una cuestión, no es un pronunciamiento de parte. Ciertamente, la Fiscalía es parte, pero cumple un rol fundamental en el proceso. Actualmente, en Lima, ya no hay un proceso de conversión de juzgados en los que los juzgados liquidadores ahora pasarán a ser juzgados del nuevo código. Entonces existe un problema. El problema que muchos años se repetía en todo el país, que es el cambio de procedimiento. Con el Código de Procedimientos Penales, el juez es el director de todo el proceso. El juez dirige la investigación, controla la investigación. Con el Código Procesal Penal, el juez únicamente controla las actuaciones que realiza una parte procesal legitimada, constitucionalmente legitimada, porque el artículo 159 de la Constitución es la que concede los fundamentos esenciales a esta parte procesal para que pueda actuar en el proceso. Entonces, el Ministerio Público, cuando formula una acusación, no hace una declaración, no hace un saludo, no hace una mención, no es una notita, sino que la importancia de la acusación, y entiéndanlo así por favor, es que presenta a una persona como presunto delincuente ante la sociedad. Por eso es que la jurisprudencia de la Corte Suprema habla incluso de niveles de sospecha, sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, ¿no? Porque a medida que va transcurriendo el proceso, la vinculación que se tiene respecto a los hechos delictivos de una persona se incrementa. Y es así que en la acusación, si bien es cierto, se garantiza la presunción de inocencia, con la acusación ciertamente ya estamos indicando que esa persona, nos guste o no, pero guste o no, es un presunto delincuente y que tiene que ir a una etapa intermedia a solucionar sus problemas legales, a solucionar si es que tiene o no responsabilidad, excluirse mediante una excepción o no, y peor aún, si es que llega a juicio oral, en donde deberá actuar sus medios probatorios para, nos guste o no, reitero, demostrar su inocencia. Salvo que la actuación del Ministerio Público sea pésima, en la que la insuficiencia restringe. A esos extremos vamos a llegar en unos minutos, pero decía, la acusación necesita estar sustentada en elementos de convicción. Esa es su fuerza probatoria que tiene la acusación. La acusación no puede ser arbitraria, pues necesita ese soporte, y ese soporte está en la recapitulación, en el reconteo de los elementos o de los actos de investigación que se llevaron durante el periodo que ésta duró. Entonces, los elementos de convicción sirven de sustento para que el fiscal pueda o acusar o sobreseer. En eso se basa el fiscal, ¿correcto? A diferencia de los elementos de convicción, los medios probatorios sirven para acreditar una pretensión. Como he señalado inicialmente, la pretensión de la fiscalía, la mayor de las veces, si no es todas, es que se condene. Y la pretensión del abogado, la pretensión del acusado, es que se absuelva. Entonces, existen técnicas. Una de ellas es la mención específica de la imputación para que podamos establecer los medios probatorios esenciales, los medios probatorios necesarios, los medios probatorios suficientes para poder acreditar nuestra acusación. En el país existe un conjunto de acciones que a veces, revisando, no tienen sentido. Por ejemplo, es una mala práctica que los fiscales proponen medios probatorios excesivos, medios probatorios redundantes, medios probatorios sobreabundantes,
pero no se tiene la debida delimitación del objeto. Entonces, en un momento vamos a revisar vamos a hacer un ejercicio de imputación de qué es lo que se entiende. Entonces, señores, estos conceptos fundamentales de elementos de convicción y medios probatorios resultan necesarios y relevantes, pues el juicio oral es el debate de los medios probatorios, es el debate de las pretensiones sustentado en los medios probatorios. Siguiendo la línea de las diapositivas presentadas esta noche, diremos que el modelo de enjuiciamiento tiene hasta 3 etapas, o sea, ya conocen ustedes, la investigación preliminar y formalizada, así como el juicio oral. Todas ellas vinculadas a un ámbito de función político-criminal definido a partir de la adscripción de lo que se pretende convertir en un modelo de justicia criminal en base constitucional. Para iniciar un juzgamiento, señores, necesitan ustedes un insumo esencial. ¿Cuál es ese insumo esencial? El auto de enjuiciamiento. Para eso debemos diferenciar dos pronunciamientos. ¿Qué es el auto de enjuiciamiento y qué es el auto de citación a juicio? El auto de enjuiciamiento lo emite el juez de investigación preparatoria y el auto de citación a juicio lo emite el juez de investigación. ¿Para qué sirve uno u otro? Ahora les explico. Luego de la etapa intermedia, luego de haber presentado la acusación, haberse corrido el traslado, haberse formulado las excepciones y los pedidos de sobreseimiento, luego de ello, cuando se concluye toda esa etapa, como consecuencia de la etapa intermedia, los jueces de investigación preparatoria emiten los autos de enjuiciamiento, ¿correcto? Entonces, si es que con ustedes llega una persona y les dice, doctora, tengo un juicio oral que va a iniciar esta semana. Ustedes lo primero que tienen que pedir, ante asumir esa defensa, es el auto de enjuiciamiento. ¿Y qué tiene el auto de enjuiciamiento? Tiene información esencial. Ahora les voy a presentar un auto de enjuiciamiento. Doctor, ya no se puede visualizar la pantalla. Sí, un momento, por favor. Por ejemplo, mire, este es un auto de enjuiciamiento. A ver, aquí está. Este es un auto de enjuiciamiento. Aquí existe un problema. He identificado un problema en la Judicatura Nacional. Que se cree que el auto de enjuiciamiento es la copia o el resumen de la acusación. Y ciertamente el legislador hace pocos días ha hecho una modificación en el que dice que estos autos de enjuiciamiento pueden ser apelables, número 1, y 2, dicen que estos autos de enjuiciamiento deben tener la precisión de los hechos. ¿Eso es verdad o es mentira? Para ello les invito a que revisen el artículo 353, numeral 2 del Código Procesal Penal. Ese artículo establece con precisión los requisitos que debe reunir el auto de enjuiciamiento. Así, señala lo siguiente: 4 requisitos en esencia. 1, identificación de las partes. 2, el delito que es materia de acusación. 3, los medios probatorios. Y 4, indicación de las partes constituidas. Adicionalmente, si es que hay medidas de coerción y, en esencia, ello es lo que demanda el auto de enjuiciamiento. ¿Correcto? Dejemos de lado aquella idea de concebir al auto de enjuiciamiento como un
pronunciamiento o como un resumen de la acusación. Eso no es el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento es la conclusión, los datos relevantes, la hoja resumen de lo que servirá al juez de enjuiciamiento. Al juez de enjuiciamiento no le importa nada si es que en la etapa de investigación preparatoria se ha estimado o se ha desestimado una excepción. Poco o nada le importa. Al juez de enjuiciamiento no le importa si se ha amparado o se ha desestimado un sobreseimiento. Al juez de enjuiciamiento le importa este auto de enjuiciamiento. Entonces, como les decía, tiene partes. Este es el modelo que yo presento, independientemente de la foto de la persona que está acá. Yo creo que tiene que ir un resumen aquí en la identificación de las partes de la hoja o de la ficha RENIEC. Y eso es tan sencillo, que somos operadores jurisdiccionales, sabemos cómo obtener ese dato. Después de la mención de la persona acusada, debemos mencionar las marcas agraviadas. Debemos verificar quiénes son los agraviados, si hay o no hay agraviados, y verificar si es que el agraviado está como actor civil o como tercero civil. ¿Correcto? En tercer lugar está el delito que es materia de acusación. Esto, amigas y amigos, considero que es muy importante del auto de enjuiciamiento. Les decía hace un momento que ustedes verifiquen qué es la imputación. La imputación jurídica no es la mención o la transcripción de la norma. La imputación jurídica demanda, exige, requiere un análisis complementario por parte del fiscal y por parte del juez. Este punto de acá, les pido que tomen nota, por favor. Por ejemplo, en este ejercicio que os presento, se dice el fundamento o el tipo penal que esta persona habría cometido es el artículo 222, literal F. Muy bien. Si leemos solo en esos términos, 222, literal F, vemos que el precepto penal o el tipo penal tiene un conjunto de verbos rectores, elementos normativos, elementos descriptivos, que nos hacen ver un catálogo de conductas dentro del mismo tipo penal. Pero reitero, que sea motivo de estas clases de juris.p, eso no es imputación. ¿Correcto? ¿Qué es imputación jurídica? Imputación jurídica, por ejemplo, veamos acá, es lo siguiente. La conducta delimitada que será objeto de juzgamiento es, y acá establecemos dos líneas de un supuesto de hecho que está contenido dentro de la norma. Este supuesto de hecho está contenido dentro de este artículo. Entonces, la imputación jurídica es la delimitación específica del supuesto jurídico que está en el tipo penal. Eso tenemos que aprender. ¿Por qué pido que aprendamos y por qué pido que apliquemos esta forma de imputación? Porque este método nos va a garantizar que la actividad probatoria sea sucinta. Por ejemplo, si nos dicen el artículo 222, no sabemos ni por dónde vamos a ir. Pero si nos dicen, señor, se va a sancionar a aquella persona que en violación de las normas de propiedad intelectual vende en todo un producto que utiliza una marca no registrada idéntica a una marca registrada en el país, entonces, ¿cuál es la idea? Que debemos sancionar a una persona que, vulnerando las normas de derecho de propiedad intelectual, vende un producto de una marca registrada en el país. O sea, vende un producto falso. ¿Correcto? Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos para determinar ese tipo penal o para determinar ese comportamiento? Uno, una persona imputable. Dos, que haya un acto de intervención que dé cuenta que esa persona estaba vendiendo, ¿no? Estaba vendiendo al público zapatillas Bamba, por ejemplo, o polos Bamba.
Entonces, ¿qué más necesitamos? Un testigo que nos diga, efectivamente, este señor vendía esto. Vamos. ¿Qué más necesitamos? 4. Las tomas fotográficas que dan cuenta que ese señor, en efecto, vendía las zapatillas. Yo me pregunto, ¿existirá más medios probatorios? ¿Necesitaremos hacer un juicio trascendente, relevante, copiar tratados, lecciones y copiar libros y libros para decir que un señor vendía zapatillas Bambas? No, ese es un problema. Ese es un problema. Por eso les pido, con ocasión de esta nuestra cita, que en sus actuaciones, ustedes, cuando critiquen o cuando cuestionen la institución jurídica, exijan que se precise esta forma de delimitación del comportamiento penal. Esta forma. Pues eso va a permitir garantizar el derecho de defensa, eso va a permitir también proteger debidamente los derechos de la parte agraria. Entonces, señores, este punto es importante, lo vamos a ver en unos minutos, cómo funciona en un caso distinto, en un caso de presuntos tocamientos indebidos de menor de edad. Pero esa es la metodología. Muy bien. Entonces, además, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el otro requisito que debe contener el auto de enjuiciamiento? Los medios probatorios propuestos por ambas partes. ¿Qué pide el Ministerio Público? Que se condene. Por lo tanto, el medio probatorio propuesto por el señor representante del Ministerio Público deben estar clasificados en medios personales, así como en medios probatorios documentales. Y enseguida precisar si es que la acusada presentó o no medios probatorios. Si es que presentó, igual, personales y documentales. E indicar finalmente si es que hay o no convenciones probatorias. ¿Por qué son importantes las convenciones probatorias? Porque va a permitir ingresar al juicio oral a un debate sin mayores cuestionamientos. Por ejemplo, si es que se está imputando el delito de violación sexual de una persona, mayor o menor de edad, si es que las dos personas reconocen que estaban en la vivienda el día de presunta comisión delictiva, ¿para qué ya nos volvemos a discutir si es que la persona estaba, como negó, porque negó, que dijo, que no dijo? Vía convención probatoria no está en discusión que esas dos personas se encontraban en el lugar, ¿no? Entonces, ¿y eso qué va a permitir? Que el juez de juzgamiento diga, muy bien, lo único que tengo que evaluar es determinar si es que la persona sabía o no que el agraviado tenía más o menos de 14 años. Noten ustedes que la discusión ya no va a ir por los hechos, las pruebas ya no va a ir por el resto de los hechos, sino únicamente se va a enfocar en un eventual error de tipo. ¿Me dejo entender? De la misma manera, si es que se realizan convenciones probatorias para la pena. Por ejemplo, el señor tiene antecedentes penales. Listo. Se entiende que existe la ausencia de una atenuante genérica, ¿no? O el señor ha salido de prisión. El señor ha cometido el crimen y recientemente salió de prisión. Entonces estamos con las condiciones esenciales para una agravante cualificada como es la reincidencia. Entonces, quiero que se afiance este pensamiento toda vez que se tiene la errada comprensión de que escribir en las sentencias o que las sentencias deben contener un detalle de todos los antecedentes, los hechos precedentes, concomitantes, respecto a cada punto que habría suscitado, ¿no? Y eso no es así. Lo que ocasiona ese tipo de actividades es que los juicios sean extensos, lo que ocasiona es que se sobrecargue el juzgado y se emitan sentencias complicadas en las que no se expresen las. Punto aparte, siguiente punto debe ser la indicación de las partes conflictivas. Esto es importante, les decía, pues si es que hay actor civil, el actor civil deberá formular sus medios probatorios
sus medios probatorios para acreditar su pretensión civil. Y si es que no hay actor civil, será el Ministerio Público el que continuará con esa pretensión. Muy bien. Una cuestión final acá, en el auto de enjuiciamiento, es sobre la necesidad de precisar la imputación en el auto de enjuiciamiento. Es necesario, si es que pueden levantar la mano, quienes consideran que es necesario, si se puede, levanten la mano quienes consideran que es necesario. Existe una modificación reciente al artículo 353 que dice lo siguiente. Aquí está. Se ha promulgado la ley 32.130, propuesta del Poder Legislativo, sin observación del Poder Ejecutivo, precisando una modificación al artículo 353, específicamente al numeral 1, que indica lo siguiente. Resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará el auto del expediente. Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Esta es una modificación reciente problemática. ¿Por qué? Porque está incorporando una condición que en el artículo 353, numeral 2, no está. Y el 353, numeral 2, dice lo siguiente, conforme pueden apreciar en pantalla. El auto de enjuiciamiento deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el nombre de los imputados y agraviados, el delito, o los delitos que son materia de acusación, con indicación del texto legal y si hubiera planteado tipificaciones alternativas o subsidiarias. 3. Los medios probatorios admitidos. En el caso, las convenciones probatorias. 4. La indicación de las partes constituidas. Y 5. La orden de revisión de los actuados al juez de casación. En alguna parte de este numeral dice o les exige a los jueces de investigación preparatoria consignar la imputación fáctica, la imputación jurídica. No exige la denominada imputación necesaria, que es entendida como los hechos, la transacción de los hechos, los elementos de convicción. Entonces, una crítica que hacemos nosotros en nuestra actividad jurisdiccional diaria es decir, señor, a mí la ley no me exige que coloque los hechos, la descripción de los hechos en el auto de enjuiciamiento y no la voy a colocar. En segundo lugar, este auto no puede ser apelable. Ciertamente la ley establece, con esta modificación de la ley 32.130, que este pronunciamiento sí es recurrible. Pero ¿en qué términos lo recurriría? Señor, falta un defecto, o falta corregir un defecto. Planteen su reposición. Si es un tema de trámite, planteen su reposición. No, es que no tiene la imputación necesaria. Pero no me pide la ley. Sí, pero otro artículo que no está regulando ese apartado específico, sí establece que tiene que estar la imputación necesaria. Absurdo. Es una modificación absurda del legislador. Entiendo que no ha tenido claridad en el manejo del autoenjuiciamiento, pues el autoenjuiciamiento, señoras, señores, no resuelve nada. El autoenjuiciamiento no resuelve nada, pues la admisión o inadmisión de medios probatorios ya está descrito. Y si es que se admite un medio probatorio, no se puede luchar por su exclusión posterior, pues su valoración tendrá que llevarse a cabo en juicio oral. Y si es que no se admite un medio probatorio, bueno, pues la parte tiene la oportunidad de que al inicio del juicio o en segunda instancia ofrecer nuevamente esos medios probatorios. ¿Me dejo entender? Entonces, este autoenjuiciamiento no resuelve nada y por lo tanto no podría generar confluencia para proceder con su impugnación. Bien, entonces les mostraba este auto de enjuiciamiento porque es el primer pronunciamiento que ustedes deben pedir cuando asumen una defensa o cuando vayan o son fiscales y han de ingresar a un nuevo juicio oral. Con ese pronunciamiento
es que deben elaborar vuestro planteamiento. Bien, no soy muy partidario del uso de la denominada teoría del caso. Muy bien. Les decía, no soy muy partidario de emplear esta técnica denominada teoría del caso porque no es propia de nuestro sistema, es propia de un sistema norteamericano y el uso que se ha dado en el país a esta técnica ha sido pervertido, diría, con alguna reserva de la calificación, pues eh, se ha pretendido hacer ver lo imposible a través del estudio a través de la presentación de una teoría del caso, ¿no? La teoría del caso sirve para acreditar una pretensión, pero en la actualidad pareciera que se emplea la teoría del caso como un mecanismo de generar o para generar impunidad. Pareciera, ¿verdad? Porque a partir del empleo de la técnica como tal, más las capacidades histriónicas, teatrales de algunos abogados, podría significar que alguna persona que hable bonito o que habla bien tenga mayor facilidad de convencimiento al juez. Y ese es un error, pues quien habla bonito o quien tiene facultades teatrales no tendría por qué convencerlo al juez, sino quien tiene que convencer al juez son las pruebas que se presentan. Pero más allá de una u otra posición o concepción que es personalísima, no les pido que sigan esa idea típica de la teoría del caso, eh, creo que sí es un instrumento que les va a facilitar la presentación idónea de un proceso o de su estrategia ante un tribunal. Quiero partir por esto último. Veamos. Cuando ustedes ingresan a un juicio oral, ingresan con la clara finalidad de que ese juicio va a terminar con una condena o una absolución, o mejor dicho, va a terminar con una sentencia, ¿correcto? No ingresan al juicio oral para que se quiebre o que se pierda en el camino, ingresan con esa finalidad específica. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando ingreso a un juicio? Preconcebirme una sentencia condenatoria. ¿Cómo quisiera que sea la sentencia condenatoria o cómo quisiera que sea la sentencia absolutoria? Aquí tengo, por ejemplo, un modelo de sentencia. Quienes quieran, estos modelos que son públicos, les puedo compartir, o vía Marcelo, se les va a compartir estos modelos. Les decía, tenemos, con teoría del caso o no, tenemos requisitos que cumplir en la elaboración de una sentencia. Entonces, nosotros cuando elaboramos o cuando proponemos los alegatos iniciales, nos dice la legislación
y nos dice la doctrina, Señor, tiene usted que consignar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Y es una cuestión fenomenológica, que ha sucedido, que ha pasado, es una cuestión histórica, y lo único que tenemos que hacer en los hechos es describir la imputación, describir aquellas hipótesis que son parte de la imputación que la Fiscalía está señalando o que nosotros estamos contradiciendo, ¿correcto? Entonces, yo propongo este modelo. Fíjense, por favor, que las descripciones de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores no sean extensiones radicales de contenido, sino que debe ser sucinto, debe ser puntual, debe ser dosificado para que se pueda tener un manejo técnico del juicio oral. Entonces, vamos por por esas características de los hechos. ¿Qué es lo que debemos indicar en cada uno de los apartados vinculados a los hechos o al presupuesto fáctico? Número 1. ¿Para qué sirven los hechos precedentes? ¿Qué son los hechos precedentes? Los hechos precedentes tienen una finalidad, que es la de contextualizar en qué escenario se produjo el hecho y cuál fue la razón por el que la víctima y el acusado estuvieron en ese lugar. Por ejemplo, si todos estuviésemos en una clase presencial el día de hoy, en un salón aquí en Jesús María, en las instalaciones de Juris.p, y uno de nosotros cometiera un delito en perjuicio de otro, bueno, ¿cuál sería el hecho precedente? Pongamos el ejemplo específico, si uno de nosotros mata a otro, A mata a B, A es alumno y B es alumno de esta clase, entonces, ¿cuál sería el hecho precedente? El hecho precedente sería Juris.p convocó a una capacitación sobre juicio oral que se llevó a cabo el día 6 de enero a las 8 de la noche, en el que acudió el sujeto A y el sujeto B como alumnos. Punto. ¿Qué nos da a entender esa descripción? Nos da a entender cuál fue la razón de su presencia de esas dos personas en el lugar de los hechos. Si nos dice, hubo un homicidio y el homicidio fue entre A y C, A está en Lima y C está en Piura, es imposible, salvo que exista otra forma telepática de asesinar, no podría asesinar a mano propia una persona que está en Lima y otra que está en Piura, ¿correcto? Entonces, en los hechos precedentes, cuando ustedes vayan a exponer los hechos precedentes en el juicio oral, no cuenten novelas, no cuenten historias. Enfóquense en señalar cuál fue esa razón por la que la persona estuvo en ese lugar con el agraviado, por el que el acusado estuvo con el agraviado. Son amigos, o uno es hijo del amigo del acusado, o existe algún vínculo, ¿no? Entonces, de eso depende los hechos precedentes. Ahora, en cuanto a los hechos concomitantes, necesitamos manejarlos con solvencia técnica. En los hechos concomitantes, por ejemplo, ustedes pueden apreciar este modelo. Los hechos concomitantes, este es un caso por presuntos tocamientos indebidos de una persona en perjuicio de un menor de edad. Entonces, en los hechos concomitantes, únicamente decimos, señor, el 9 de enero del 2024, a las 5:30 de la mañana, mientras la agraviada descansaba en su habitación, el acusado le tocó los senos y la vagina y las nalgas, flotando debajo de la ropa.
Este es un proceso por delito de tocamientos indebidos. El delito de tocamientos indebidos dice aquel que toque las partes íntimas de un menor de edad comete o será sancionado con más de 15 años de pena privativa de libertad. Con 9 a 15 años de pena privativa de libertad. Entonces, notemos que a partir de esa descripción, los hechos concomitantes deben únicamente tener el acto lesivo. ¿Y qué es el acto lesivo? Aquella descripción del hecho que en efecto vulneró el bien jurídico. ¿Y cómo vulneró el bien jurídico? Dependerá de cada caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos evaluando, decir que el acusado tocó la vagina y las nalgas de la menor agravada. ¿Nos pide algo más el tipo penal? No, es un proceso muy sencillo, si bien es cierto, es de cuidado, es delicado porque comprende a una persona menor, porque comprende el desarrollo de la persona, pero esos juicios adicionales escapan al jurídico y en el juicio jurídico nosotros debemos ser puntuales porque de eso va a depender nuestra actividad probatoria. Por ejemplo, en este caso que les he presentado, necesitaremos saber lo siguiente. 1. ¿Qué dice la niña? 2. ¿Qué testigos hay? 3. ¿Cuál es el examen psicológico de la niña? 4. ¿Qué dice la cámara GESE? ¿Cuál es la imputación o sindicación de la niña? Y 5. Si es que existe la declaración del acusado para verificar cuáles son las razones de su contradicción a efecto de advertir una probable causa de justificación o una causa de expulsión. Entonces, me parece que según esta técnica, podríamos dosificar, podríamos manejar, podríamos economizar el manejo de los juicios orales. Muy bien. Y finalmente, las circunstancias posteriores. ¿Qué señalan las circunstancias posteriores? ¿Para qué sirven las circunstancias posteriores? Para evaluar si es que el comportamiento del acusado fue correcto o no fue correcto. ¿Qué es lo que hizo el acusado después de haber cometido el delito? Y aquí les presento un ejemplo adicional. Si nosotros tenemos, o si nosotros vamos a juzgar a una persona que ha atropellado a otra, coloquémonos en los dos siguientes escenarios. En el primer escenario, una persona que atropella y habiendo atropellado, huye del lugar. Segundo escenario, una persona que atropella y habiendo atropellado, se preocupa por el agraviado y decide buscar asistencia médica. Entonces, ustedes como jueces, ¿a qué persona impondrían menor pena? ¿A quien se preocupa por asistir al agraviado o a quien muestra desdén y huye del lugar? Entonces, para verificar ese tipo de comportamiento es que existen los hechos posteriores, ¿correcto? Y en los hechos posteriores debemos describir cuál fue el comportamiento del acusado a fin de determinar una pena menor o buscar alguna causa de exculpación. Muy bien, entonces, estos tres elementos iniciales estos elementos esenciales de la descripción de los hechos, nosotros debemos tener cuidado. Cuando el fiscal precise los hechos, debemos exigirle, señor fiscal, ¿sabe qué? Sea más concreto, no emplee 3, 4 páginas bajo la premisa de la organización. Algunos fiscales se pasan leyendo toda la acusación y eso no es oralización, pues necesitamos el manejo de la técnica y la técnica es la descripción puntual de esas tres circunstancias, que son circunstancias más que. ¿Ven? Muy bien, entonces, continuando con este ejemplo, les decía, en el juicio oral nosotros vamos a ver pretensiones. Y las pretensiones que vayamos a ver no son la transcripción íntegra del requerimiento, no.
debemos puntualizar, debemos exigir con precisión que se indique cuál es la pretensión fiscal. Como vemos en el caso evaluado, decimos que el Ministerio Público pretende la condena del acusado y la imposición de 9 años de pena privativa de libertad, así como el pago de 1.000 soles por concepto de reparación civil. Nada más. Evitemos que en las alegaciones, la Fiscalía, en las alegaciones iniciales, la Fiscalía vaya a sustentar el por qué son los 1.000 o por qué no son los 1.000. Nosotros tenemos que escuchar cuál es esa pretensión inicial. La pretensión inicial no es objeto de debate. Por ahí escuché a alguna persona indicar que en las alegaciones iniciales, en las pretensiones iniciales, podían proponerse objeciones, cosa que me parece absurdo, y en las alegaciones iniciales y en las alegaciones finales, las objeciones son propias de una etapa específica del proceso, como es la acción probatoria y específicamente la acción de testigos. Entonces, no podríamos objetar la alegación inicial. Únicamente lo que tenemos que hacer es escuchar cuál es la pretensión que tiene la Fiscalía y al mismo tiempo la Fiscalía escuchará cuál es la pretensión que tiene el acusado. En el caso evaluado, decimos que el acusado pretende su absolución, que las razones de imputación obedecen a riñas familiares que tuvieron sus padres, negó haber efectuado tocamientos a la menor, mas sí reconoce su ingreso a la habitación para abrigarlas. Noten ustedes que en este momento ya existe un panorama claro sobre lo que serían los hechos, ¿correcto? Al menos la presencia del imputado y la agraviada en el mismo lugar de los hechos. Muy bien. Bien, hasta acá llegamos con este punto específico referido a las pretensiones, referido a la forma en la que se tiene que manejar las condiciones fundamentales del juicio oral. Continuamos con el juzgamiento, con las diapositivas. Muy bien. Una diferencia inicial que exigía también era la precisión de lo que es el auto de citación a juicio. ¿Qué es el auto de citación a juicio? El auto de citación a juicio, que es diferente al auto de enjuiciamiento, es aquel que luego de la etapa de etapa intermedia, iniciando el juicio oral, el juez llama para establecer la fecha. Perdón, gracias. Les decía, el juez establece el lugar de juzgamiento, quiénes serán los jueces que se harán cargo del juzgamiento, y esos aspectos se verán en el auto de citación a juicio. Importancia del juicio oral, la nota superlativa es que el juicio define a una persona como responsable de un delito y solamente las sentencias penales establecen la configuración de un delito.
Muy bien. Entonces, vamos a evaluar en esencia el esquema del juicio oral. El esquema del juicio oral. Cuando ustedes se presentan a un juicio oral, el mismo inicia con las alegaciones de parte, los denominados alegatos iniciales. Estos alegatos iniciales constituyen los anuncios, los ofrecimientos, las propuestas que actuarán ustedes durante el juicio oral. ¿Correcto? No son fases argumentativas, únicamente exponen un resumen de lo que en esencia actuarán durante el juicio. Luego que concluye estas alegaciones iniciales, viene la actividad probatoria. Hace un momento les decía, les hablaba de la técnica por la que ustedes deberían exigir durante la etapa intermedia que se precise cuál es el supuesto jurídico que se imputa y que es materia de procedimiento. Vean, por favor. Les indicaba, si es que a ustedes únicamente les precisan el tipo penal establece un conjunto de comportamientos. Lo correcto, decía, es que se indique además cuál es la moralidad específica dentro de aquel precepto penal. Por ejemplo, en este caso, en el que estamos analizando, tenemos que el Ministerio Público imputa el artículo 176A del Código Penal. Y en juicio, decimos, se circunscribió la conducta que fue en materia de funcionamiento en el siguiente precepto. ¿En cuál precepto? De este conjunto de normas, o de este precepto, de este tipo penal, establecemos un supuesto específico. Y aquí está el supuesto. El que, sin tener propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de 14 años tocamientos en sus partes íntimas. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. Entonces, ¿cuál es el supuesto de hecho? El supuesto de hecho es el que estoy resaltando. Necesitamos a una persona que no tenga propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, y que realice sobre un menor de edad tocamientos en sus partes íntimas. Esa es la exigencia que nos establece el tipo penal. Que una persona no tenga ánimo de tener acceso carnal, pero que realiza tocamientos en sus partes. Y esto es importante, les indicaba, porque va a definir el objeto de prueba en juicio oral. ¿Qué necesitamos acá? ¿Cómo inició este juicio oral? Les decía que existen cuestiones que ya no se debaten, cuestiones que ya han sido definidas, que sería sobreabundante establecer las conclusiones probatorias. Por eso es que durante la etapa intermedia resulta necesario que se pueda señalar cuáles son esas conclusiones probatorias, cuáles son aquellos aspectos que no se puedan o que no sean materia de probanza. Por ejemplo, en el caso que estamos evaluando, es que el procesado residía en esta vivienda junto con la agraviada, que en el mencionado inmueble vivía la agraviada, que el acusado era amigo del padre de la agraviada. Y cuarto, que el día de los hechos, este señor se encontraba cuidando a la hija de su amigo, pues salió de compras. Entonces, este escenario ya nos permite verificar que existe
una relación entre la presencia del acusado y las chicas o y la niña en la vivienda. Entonces, una conclusión inicial que se hace es que no existen cuestionamientos a los elementos de contexto. La presencia del acusado y la gravedad en el lugar de los hechos se ha determinado fehacientemente. Por ejemplo, esta mención es una conclusión probatoria. Es una conclusión probatoria. Y si ustedes pretenden cuestionar después, vía impugnación, una conclusión probatoria del juicio oral, no se enfocarán en estos supuestos, porque estas son las premisas que han conllevado a establecer esta conclusión probatoria. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá una primera conclusión probatoria. Ahora, nosotros en estos procesos por tocamientos indebidos, como estos procesos contra la indemnidad sexual, debemos saber que la prueba fundamental en este tipo de delitos es la declaración de la gravedad. Entonces, ¿a qué premisas o a qué condiciones tiene que enfocarse nuestro cuestionamiento, sea como Ministerio Público o como defensa de la parte acusada? A verificar si es que esa declaración brindada por la parte agraviada cumple o no algunas condiciones esenciales para ser tomada en cuenta como medio de prueba de cargo, ¿no? Entonces, en la doctrina jurisprudencial ya tenemos con muchos años de aplicación este acuerdo plenario, ¿no? Acuerdo plenario 2-2005, en el que establece las denominadas garantías de certeza. Entonces, en la actuación probatoria que tengamos en el juicio oral, nosotros debemos evaluar si esa declaración inicial de la agraviada está o no brindada conforme a las garantías, conforme o si cumple o no con las garantías de certeza del acuerdo plenario 2-2005. Entonces, ¿qué es lo que debemos señalar? ¿Hacer una transcripción de lo que es o no es cada una de esas garantías? No. Debemos nosotros establecer un juicio. Cuando nosotros estamos, obviamente, en juicio oral, debemos proponer en cada una de nuestras actuaciones un criterio para que el juez lo estime o lo desestime. ¿Me dejo entender? Cada una de las alegaciones que nosotros vayamos a establecer en juicio oral deben estar vinculadas al convencimiento del juez. Así pues, les señalo lo siguiente. Si es que en el ejemplo que hemos visto, el debate está enfocado en determinar las garantías de certeza, nosotros tendremos que decir, de un lado, si somos Ministerio Público, señor, en efecto, la incriminación es persistente. Si somos Ministerio Público o actor civil, y si somos defensor del acusado o el tercero civil, señor, la incriminación no es persistente. Establezcamos en cada uno de esos apartados unas conclusiones a medida que vaya transcurriendo el juicio oral. En el caso analizado, por ejemplo, dijimos la declaración de la menor, tanto en la Cámara Gesell, así como en su evaluación psicológica, fue uniforme. Ahora, aquí existe un problema vinculado con las precisiones, las indicaciones a detalle de las declaraciones del agraviado. Aquellas pues no inciden siempre y cuando el punto fundamental se refiera al acto lesivo. Por ejemplo, me violó, me robó, me tocó, me amenazó o me injurió, ¿no? Entonces, si es que hay una variación de circunstancias como la hora, el color de chompa, el día, ¿no? No podría ser relevante o no podría ser un indicador para anular la versión incriminatoria inicial. La versión incriminatoria inicial es fundamental porque se recaba inmediatamente después de haber sucedido
los hechos. Entonces, lo que quiero que quede claro, amigas y amigos, es que con ese primer indicador de la persistencia en la eliminación, ustedes tienen que proponer un juicio, tienen que proponer una conclusión, y esa conclusión, ya veremos en unos minutos, cómo va a ser útil para el desarrollo de, de vuestros alegatos de clausura. Así, también en el ejemplo que he propuesto, se habla sobre la verosimilitud. En el caso evaluado, la declaración de la agraviada es verosímil, pero no nos esforcemos en discutir qué es verosimilitud. Ya además sabemos que verosimilitud es la verificación de las condiciones del proceso, ¿no? O mejor dicho, verificación de las condiciones de la declaración. Esto es si es que la versión expresada por la agraviada se puede verificar, es manifiesto, ¿no? Si la agraviada dice, señor, el acusado me ha tocado, entonces deben existir medios complementarios, y aquí están descritos. Uno, se ve el teléfono celular en el que la menor exclama ayuda. Dos, el acta de inspección técnico-policial en el que se describe la escena del crimen que la menor efectivamente sostuvo. Tres, el dictamen pericial psicológico que da cuenta que la menor tiene afectación psicológica. Cuatro, la versión de un testigo que da cuenta que la menor exclamó ayuda. Y cinco, la declaración de una persona que en efecto sostuvo que conoció la comunicación de la menor. Entonces, si es que la declaración de la persona menor agraviada tiene todas estas condiciones, entonces la conclusión es que posee entidad suficiente para ser considerado como un medio de prueba de cargo. Y si es que la declaración, así lo tendría que sostener el Ministerio Público, y si es que la declaración de la menor agraviada no es suficiente o no cumple con estas garantías de procedimiento, la conclusión que tiene que expresar el abogado del acusado es, señor, esta declaración no es verosímil porque la versión de la víctima no ha sido plausible de verificación. ¿Correcto? Y tres, sobre la ausencia de credibilidad subjetiva. La agraviada, decimos acá, es una persona de 13 años de edad, no tiene vínculos de enemistad con el acusado, por el contrario, desde el 22 de octubre vivía en la casa de la agraviada porque el acusado trabajaba con el padre de la agraviada. Entonces, aquí nuevamente, si hacemos un juicio de lo que es o no ausencia de credibilidad subjetiva, vamos a perder inmensamente el tiempo. Lo que debemos hacer es establecer puntualmente las conclusiones de lo que es o no ausencia de credibilidad subjetiva. La agraviada se llevaba muy bien con el acusado, no tenían problemas, por lo tanto no hay ninguna razón por el que la agraviada establece vaya a generar una imputación falaz en perjuicio del acusado. En línea contraria, la aseveración que como defensa podrían hacer es que la agraviada tiene problemas con el acusado porque sus padres no se llevaban bien y esas rencillas han generado que ahora ella establezca una imputación falaz y perjudicial en contra del acusado. Entonces, nuevamente reiteró esas conclusiones que como parte realicen han de ser fundamentales. Y claro está que luego de hacer las alegaciones probatorias se deberá expresar una conclusión, una conclusión. Esas conclusiones algunas veces no son señaladas con meridiana claridad. En el ejemplo evaluado, si es que hemos dicho que estas declaraciones o esta declaración de la agraviada cumple o no con las garantías de certeza, debe estar expresada en una conclusión. Y aquí está resaltada. Si bien el acusado precisa los rencores que habían tenido sus padres con los abuelos de la menor agraviada, esa es una mera alegación que no tiene asidero por ilógico, dado que al tiempo que estuvo recibiendo en la vivienda de la menor, aproximadamente 2 meses y 15 días, periodo más que suficiente para que alguien quiera perjudicar a otra persona.
Entonces, noten ustedes, amigas y amigos, que aquí establecemos nosotros una conclusión probatoria. En esta parte precedente, establecemos las condiciones, las bases para establecer la conclusión probatoria. Y aquí al final señalamos y el juicio oral, por eso les muestro este ejemplo, el juicio oral tiene como finalidad establecer estas conclusiones, establecer que luego de la contradicción de cada uno de estos elementos, las partes puedan expresar las conclusiones relevantes. Aquí también hay una conclusión: la declaración de la agraviada tiene entidad suficiente para ser considerado como prueba válida. ¿Correcto? Finalmente, decimos en otra conclusión, el tipo penal quedó probado, dado que el acusado no tenía ánimo de tener acceso carnal, más sí de aprovechar de una persona menor de edad con apariencia dormida para satisfacer su deseo lúbrico. Entonces, esto es importante, amigos, por lo siguiente. Noten ustedes estos tres escenarios. Número uno, los hechos. El anuncio de que este señor tenía la intención de efectuar tocamientos indebidos en la menor. Pero acá estamos a nivel abstracto, ¿correcto? Es una hipótesis. Y en la norma, nuevamente se repite lo mismo. Abstractamente, verificamos que hay la imputación contra un señor que no tiene ánimo de tener relaciones sexuales, pero sí efectúa tocamientos en las partes íntimas de la agraviada. Todas esas dos hipótesis deben llegar necesariamente a una conclusión en el juicio oral. Para eso, amigas y amigos, es el juicio oral, para establecer este tipo de conclusiones. Circunscribiéndonos al tipo penal, quedó probado. Ya no estamos en el ámbito de lo abstracto, sino de lo concreto, del objetivo, del juicio que realizan los jueces. Quedó probado que el acusado no tenía ánimo de tener acceso carnal, más sí de aprovechar de una persona menor de edad con apariencia dormida para satisfacer su deseo lúbrico a través del tocamiento de personas de esta edad. El tipo penal sanciona a la persona que toca las partes íntimas de un menor de edad y este comportamiento se ha configurado suficiente. Entonces, noten ustedes, nuevamente reitero, que el objeto del juicio oral es este: que esas hipótesis iniciales necesitan ser verificadas. Y la verificación únicamente, más allá de las alegaciones que puedan hacer las partes, se va a dar con los medios de prueba. Y les decía, con el empleo de la técnica, que utilicemos, que empleemos, que dosifiquemos, que ubiquemos cuál es la conducta específica. Porque si ustedes verifican en este esquema, nosotros no hacemos el uso indiscriminado de pruebas. No, únicamente decimos: señor, tenemos la declaración del agraviado. Evaluemos la declaración del agraviado. Que la fiscalía destaque los puntos fundamentales de la declaración del agraviado. Que el abogado de la defensa cuestione los puntos fundamentales de la declaración del agraviado. Esa es la base. Eso se llama objeto de prueba. Y esa declaración de la agraviada necesita evaluarse conforme a estas reglas a estas garantías de certeza. Y una de esas garantías es la verosimilitud. Y en la verosimilitud están todos, noten ustedes, por favor, están todos los medios probatorios complementarios que se hubiesen podido incorporar en el auto de enjuiciamiento. Acá no estamos evaluando ni la visualización en otro apartado, ni el dictamen psicológico en otro apartado, pues únicamente estamos dándole contenido a una garantía para dotar de entidad suficiente a la declaración de la garantía. Y se establecen estas conclusiones que a lo largo del juicio oral es que nosotros debatimos para establecer con logicidad
con lo que será una u otra conclusión, o que la declaración de la agraviada es suficiente o que la declaración de la agraviada no es suficiente. Punto aparte, ya casi culminando, un aspecto fundamental que tenemos también problemas es sobre la determinación de las consecuencias jurídicas. En el país existe un ánimo de querer motivar sobre estos puntos, sobre la pena y reparación civil, cuando la conclusión es puntual, ¿no? Sobre la pena, en este caso, es una persona que no tenía agravantes cualificadas ni agravantes comunes. ¿Qué podríamos hacer? Únicamente ponerle la pena mínima. Y sobre la reparación civil fue mínima la sanción. ¿Y qué podemos hacer si es que no existe observaciones de parte de sobre la parte agraviada? Pues en casos de tocamientos indebidos o de violación sexual, dudo mucho o difícilmente a la parte agraviada le importe en algo el dinero, pues la afectación que genera este tipo de comportamientos es mayor y el dinero siempre, siempre va a ser invisible para poder superar o para poder reparar estos daños. Hay consecuencias adicionales. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto, amigas y amigos, fue un ejercicio práctico de lo que en esencia es el juicio oral. Cuando ustedes vayan a un juicio oral, busquen o reconcíbanse cómo va a ser la sentencia, ¿no? Y dosifiquen siempre desde los hechos, desde la calificación jurídica, en la actuación probatoria, y todas esas conclusiones que ustedes vayan a expresar, luego del debate probatorio, lo irán a señalar en el alegato de clausura. Cuando dicto este tipo de cursos, si se presenta la oportunidad, se hace una una comparación entre lo que es la teoría entre lo que es la teoría del caso, entre lo que es el juicio oral, con los anuncios de nuestros gobernantes. Pues noten ustedes que cuando nuestros gobernantes ingresan en el primer año de gobierno, ellos dicen que harán un montón de cosas durante los 5 años que tienen o que tendrán en el cargo. Bueno, eso es el ofrecimiento que ustedes deben hacer en los alegatos de factura. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo racional? Sin que puedan expresar aseveraciones de imposible cumplimiento. Pues ello únicamente va a generar que el tribunal no les tome en serio, que el tribunal o que puedan generar expectativas en el tribunal y que éste pueda decepcionarse finalmente de las alegaciones que ustedes vayan a hacer. Y finalmente, cuando los gobernantes concluyen su gobierno, el último año van al Congreso y dan cuenta de todos los logros que han tenido durante su periodo. Lo mismo es los alegatos de clausura. Ustedes van ante los jueces y dicen, señor juez, tal como le hemos prometido en la alegación inicial, se ha demostrado este supuesto específico para la exclusión, para la absolución o circunscribir alguna de nuestras pretensiones ya en la parte final del alegato de clausura, vinculado con la insuficiencia probatoria, con la duda o alguna otra forma de atipicidad. Esas son las 3 causas de absolución. Ojalá hayan sido útiles esos consejos para un adecuado juicio. Muchas gracias. Bien, doctor, tenemos acá una mano levantada para poder también poder formular una pregunta, por favor. A ver, el colega Raúl, no sé si puede activar su micrófono. ¿Me llega a escuchar, doctor? Sí, lo escucho, adelante. Ya. A ver, colega Raúl, no sé si puede activar parece que no puede activar su micrófono, si no puede... Muy buenas noches, doctor Ramírez, y al doctor, gracias, por la ponencia. Doctor, sí, le agradezco nuevamente por la ponencia, la información que nos ha brindado. Nos mostró una resolución, doctor, y había una parte donde había, encerrado con un rectángulo la conducta delimitada.
pero según he podido ver, el artículo 222 de nuestro código no contiene la frase propiedad intelectual, ¿no? Que es la que se aprecia ahí, encerrada dentro de ese rectángulo, ¿no? Lo que sí es que se aprecia la propiedad industrial, ¿no? Aparte, la propiedad industrial tiene que ver con el tema de las marcas y patentes, ¿no? La intelectual es un concepto más amplio que el de industrial, pero no es el que utiliza el código. Eso a manera de comentario, doctor. Y una pregunta. Hay un delito, el 200, bueno, hay un tipo, que es el 217, que habla sobre reproducción o difusión y habla de fonogramas y otro tipo de obras. Por ejemplo, se puede dar el caso que estando alguien que tenga un negocio, por ejemplo, un spa o una pollería y tuviera, no sé, pues CDs, ¿no? Comprados legalmente y los reproduzca, alguien podría, imputarle algún delito por reproducir, sin autorización, esas obras musicales. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Bien, muchas gracias. Efectivamente tiene usted toda la razón. Se ha circunscrito apartado de derecho de propiedad industrial porque la forma específica es la propiedad industrial, ¿no? Los derechos de autor comprenden tanto la propiedad intelectual y los derechos conexos. La propiedad industrial es una parte de, por eso seguramente ha podido ver, seguramente el hecho está referido a la venta de camisetas, polos o zapatillas, que más que derechos de autor específicamente son normas de propiedad industrial. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta sobre la reproducción de fonogramas, videogramas, de CDs, específicamente el artículo 217 es el que regula esa forma particular de reproducción. Donde sí hay un problema, y me parece que usted conoce estos temas de derechos, de delitos de propiedad intelectual, es en la regulación del artículo 217 y 218, pues habría una misma regulación para una misma conducta. Una conducta está sancionada tanto como modalidad básica como modalidad agravada. ¿Cómo así? El 217 sanciona a aquella persona que reproduce con fines comerciales y el 218 tiene la misma redacción en esencia, que reduce con fines comerciales. Entonces, ese sí sería un punto de debate, pues habría un concurso de regulación normativa que se tendría que resolver desde un enfoque constitucional en favor del imputado. Esto es aplicar únicamente el tipo base y no aplicar la modalidad grabada, ¿no? Ese es un problema que le invitaría a que pueda fracasar. Y por la pregunta que usted señala, efectivamente el artículo 217 establece la sanción a aquellos que reproduzcan CDs sin la autorización del titular del derecho. Es distinto, como está señalado, derecho de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial. Muchísimas gracias. Bien, doctor. Estoy revisando el chat para ver si es que hay otra pregunta o si no pasaríamos a las preguntas que también hay por WhatsApp que nos están formulando y nos dicen lo siguiente. Doctor, siempre se observa en la en la etapa de juzgamiento que existen problemáticas por cierta motivación de los mismos magistrados, a veces por carencia de pruebas, porque puede generar una duda razonable, pero ¿cuál es el criterio que tienen que tener los magistrados al momento de poder motivar una resolución? Y más aún que pueda también quedar consentida y no pueda ser denegada en otra instancia, o obviamente no se pueda declarar su procedencia y vinculación en la misma. ¿Qué comentarios me das al respecto? Específicamente, Marcelo, sobre que da algún un dato específico. En los casos mediáticos que siempre se dan que generan populismo punitivo, nos dice la pregunta el colega por WhatsApp. Bien, a ver. Creo que
eh, los jueces de investigación preparatoria eh, tienen una labor fundamental en el control del poder continuo. No hay una regla respecto a cuántas veces se tiene que abordar la acusación. No hay un número determinado de veces permitidas o veces prohibidas, pues el juez de investigación preparatoria tiene como función fundamental la de controlar que una acusación vaya debidamente dosificada a juicio oral. Entonces, si es que un juez no efectúa ese control, lo que va a generar es que existan procesos penales o juicios orales defectuosos. Y eso genera, a su vez, que existan juicios orales con sentencias absolutorias. Yo no tengo nada que ver contra las sentencias absolutorias, pero sí tengo una premisa. Considero que en un sistema razonable, no me refiero al nuestro, un sistema ideal, creo que todas aquellas sentencias condenatorias, o mejor dicho, creo que todas aquellas acusaciones que se formulen deberían terminar necesariamente en sentencias condenatorias. Al menos esa es la lógica que tiene nuestro programa procesal. ¿Por qué? Porque si formulamos una acusación formula un profesional con ya similar, pues, porque está convencido de que en ese caso hay delito. Si es que llega a control de acusación y pasa esa etapa, el juez ahí ya tiene cierta responsabilidad, el juez de investigación preparatoria, pues avala, secunda que ese proceso va a terminar o tiene en esencia fundamentos de delictuosidad. Entonces, por esa razón es que el juez saca su auto de enjuiciamiento. Por eso les decía, el auto de enjuiciamiento no resuelve nada, no es un auto controvertido. El auto de enjuiciamiento es la conclusión de la etapa en el que el juez da pase, da la llave, da luz verde para que el caso se vaya a juicio oral. Entonces, si eso es así, si hay una causa, unos hechos, una calificación jurídica y determinados elementos de convicción que pasan por un fiscal, pasan por un juez de investigación preparatoria, bueno, lo racional es que ese proceso llegue a una condena. Excepcionalmente, pues, a una absolución, ¿no? Pero el día a día permite verificar que existen acusaciones, algunos fiscales se los toman muy a pecho, se toman como una cuestión personalísima, ¿no? Eh, entonces, formulan sus acusaciones y después de su investigación preparatoria, bueno, pues para no ganarse problemas, ya pues en juicio oral se verá, y los jueces de juicio oral, para tampoco ganarse problemas, ya pues el juez de segunda instancia se verá, y los jueces de segunda instancia, para no ganarse problemas, ya dicen, la Corte Suprema resolverá, y la Corte Suprema, que no se hace problemas, dice, bueno, pues habrán actuado bien en primera y segunda instancia, es inadmisible la casación presente. Entonces, estamos en una especie de ruleta en el que creo yo que la importancia de los jueces de investigación preparatoria sí es fundamental. No como un juez que deja pasar las acusaciones, no, sino es fundamental porque este juez tiene un mecanismo o trascendente, un mecanismo relevante, como es el sobreseimiento de oficio, que pocas veces se usa, ¿no? El sobreseimiento de oficio. Pero eso sirve para que aquellos jueces que verifiquen que hay una causa, que existe un proceso que no tiene causa probable, ¿no? O que es verídica o que es palmaria su imposibilidad, puedan efectuar los sobreseimientos de oficio. Entonces, sobre esa base es que el juez tiene la potestad de controlar las acusaciones. Y eso va a significar que se devuelvan cuantas veces sea la acusación para que
no para que se cumpla con el antojo del juez, sino para que se supere el criterio jurisdiccional de una imputación razonable, de una imputación posible, plausible, que sí sea conocida el juicio. Lo que ha sucedido en nuestra historia es penosa. Han existido uno, dos o tres caballeros que se han encaprichado con un conjunto de personas, malas o buenas estas, no lo sé, malos o buenos estos acusadores, no lo sé, se han encaprichado y han generado efectos, allanamientos, prisiones, calificaciones desmedidas sobre crimen organizado, y en su momento pues tuvieron que llegar unos señores al Congreso para pretender controlar la actuación de uno, dos o tres personas, cambiaron las normas radicalmente en el sistema de justicia. Y según puedo ver, no son estos dos o tres caballeros que tienen una forma de actuación específica, no representan al Poder Judicial, ni al Ministerio Público. Al interior de estas instituciones hay un montón de jueces fiscales que discrepan de las actuaciones de estos señores, pero no lo pueden hacer público porque seguramente podrían ser quejados o podrían ser denunciados por revocamiento de un proceso, que no tienen un proceso. O sea, las causas para imputar y para señalar siempre son extensas, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que la representación de la justicia no puede basarse ni en un excesivo garantismo, ni en un excesivo activismo judicial. La justicia siempre es a medias, ¿no? Por eso es que trata de equiparar las situaciones de las personas que están en conflicto para que se puedan buscar pasos ya. Si es que nosotros nos enfocamos en presentar acusaciones sin sustento, lo que vamos a generar a la larga, y aquí existe otro problema, es que entre las acusaciones a veces se producen terminaciones anticipadas o principios de oportunidad sin mayor control, es que vamos a generar una sociedad de condenados, una sociedad de procesados. Y eso es peligroso, porque la condena no es un título, no es una, no es una descripción noble, ¿no? La condena es la incapacidad que se le puede imponer a una persona en determinado escenario. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con las acusaciones, con los autos de enjuiciamiento, y ya será motivo de otra sesión con las prisiones preventivas. Gracias. Sí. Bien, doctor, aquí hay otra pregunta que nos dicen. Doctor, con el artículo 217 del Código Penal, las entidades recaudadoras de derechos de autor, ABDAI y otros, ¿podrían cobrar de manera más efectiva? ¿Sería un mecanismo de presión la coacción? ¿Qué opinión merece al respecto? No, son organismos reguladores que trabajan en el marco del derecho, incluso público-privado, ¿no? Ciertamente, estos pagos que se hacen en AppDai parecieran abusivos, ¿eh? Comparto la opinión del colega, porque uno está haciendo una fiesta en su casa y de repente llega una persona y te dice, tienes que pagar 300 o 500 soles por hacer la fiesta. Pero ¿por qué no cobras el vecino? No, no, es que la fiscalización está contra ti. Materialmente es injusto. Materialmente podemos cuestionar, ¿sí? Pero legalmente se ha habilitado a esta asociación peruana de autores y compositores para ejecutar esos cobros, y no podría ser considerado como delito de coacción o alguna forma similar. Si no nos guste es otra cosa, pero sí están habilitados para efectuar esos cobros. Y concluyo con esto. Creo que existen tipos penales, a partir del caso que hemos evaluado ahora, el artículo 222 que deberían derogarse del Código Penal. ¿Por qué? Porque la declaración de delito
es una declaración extrema, es una declaración que necesita cuidado, es una declaración que demanda rigurosidad, ¿no? Por ejemplo, matar, robar, violar son cuestiones delictivas que no se puede perdonar jamás, jamás. La trata de personas es una cosa horrible, ¿no? La prostitución, el proxenetismo. Debemos capturar a esos delincuentes y debemos sancionarlos. No se puede tolerar que uno mate a otro, que se ignore, ¿no? Y no se haga nada. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque si tenemos esa concepción del delito, en los delitos contra la propiedad industrial, específicamente la venta de camisetas falsas, es una cosa que se produce todos los días. Se produce acá en la puerta de Palacio, se produce en la puerta de la Fiscalía, se produce en la puerta de la Comisaría. Entonces, se normaliza la venta de productos piratas. Entonces, si se normaliza la venta de productos piratas, ¿por qué esa conducta tendría que ser considerada delictiva? No le veo mucha lógica. Es como decir, sí, pues ha matado a B, pero justo esa muerte no la vamos a investigar. Oye, pero ¿por qué no la vas a investigar? Ah, porque no estoy de turno. No, esa muerte se tiene que investigar porque es un hecho penalmente relevante para la sociedad. Entonces, en esa misma lógica, esta venta de camisetas por la intervención seleccionada de establecimientos que venden camisetas, polos, relojes, billeteras y muchas cosas réplicas, ¿no? También me parece, estoy dando una opinión anticipada en un ámbito académico, me parece que tendría que derogarse o buscarse otra forma de criminalizar, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, sancionar a los delincuentes que a gran escala fabrica, a gran escala comercia, pero generalmente ellos no caen, pues cae el que vende 10, 15 billeteras, 50 folios, 150 zapatillas, entonces ellos, esa criminalidad baja es la que responde, y no es toda, porque en los tipos de allanamientos que se hace, se va y se interviene en un centro comercial, solo en mala muestra 5 tiendas, y las otras 150 tiendas que venden originales, imposible. Entonces, será materia de otro curso evaluar ese artículo 222 de la ley. Gracias, José. Bien, doctor, ahora tenemos la última pregunta para poder formularle también, y es sobre el tema de la prisión preventiva que se da siempre por parte de los jueces. Actualmente los pedidos que otorga o viene solicitando la Fiscalía ya se convierten en la regla, más no en la excepción. Y obviamente también el tema de poder generar una expectativa ante el juez y también ante el clamor social genera un impacto rebote para poder determinar ese tipo de sentencias. ¿Cuál es su opinión al respecto al momento de poder determinar cuando un juez tiene este tipo de problemáticas, más allá de ser un caso emblemático, cuando no tiene tanto la certeza de poder otorgarle, pero ya ha habido un rechazo social de por medio? ¿Qué opinión merece al respecto? Muy bien, un momentito, por favor. Muy bien, a ver. Los casos emblemáticos sirven para generar eh, enseñanza en la sociedad. Por ejemplo, Marbury versus Mason es un caso emblemático para determinar el control difuso, ¿no? Eh, Estos procesamientos que nosotros tenemos en el país no son emblemáticos, ¿ah? Son procesos mediáticos porque está pues una autoridad de por medio, porque siempre se quiere mejorar a la autoridad, o porque hay un juez justiciero que quiere darle cárcel a todos los demás. Eh, a mí me parece excesivo que eh, se vaya a imponer prisiones preventivas a altas autoridades o autoridades de menor nivel que ciertamente tienen la posibilidad de permanecer en la localidad o la posibilidad de
no obstaculizar la investigación. Sería materia de otro encuentro para poderles comentar algunas tablas lógicas en el que, por ejemplo, si es que se pide prisión preventiva y se dice que se va a obstaculizar la investigación, suena ilógico, porque si se pide prisión preventiva, ya se tiene casi toda la información para emitir una sentencia de condena, casi, o sea, por eso es que pides prisión preventiva, porque tienes todos los datos, pero pides prisión preventiva para que después no te vayan a obstaculizar la investigación. ¿Pero qué vas a investigar? Si no dices que ya tienes toda la información. Ah, no, los testigos. El testigo ya declaró, el testigo ya te indicó. Ah, no, es que yo necesito investigar todavía si los testigos van a decir. Entonces, suena hasta ilógico pedir prisión preventiva para investigar. Y si ustedes revisan algunos requerimientos, existen, ¿ah? Existen. Ahora, los únicos casos en los que creo que debería existir prisión preventiva es en aquellos en los que se tenga que evitar el peligro de fuga, el peligro de fuga. Entonces, decimos, vamos a fijar prisión preventiva para que esta persona no fugue del lugar. Y efectivamente, ¿no? Hay casos terribles, hay casos de gente que está comprendida en sicariato, que está en tráfico de drogas, que está en trata de personas, que es imposible no pedirle a un juez que no se pueda conmover de ese tipo de conductas, ¿no? Pero algo que me ha enseñado la práctica en este juzgado, y les comparto, en este tiempo, es que la prisión preventiva con fines de evitar el peligro de fuga no se las pongo yo, sino se las pone el propio procesado. ¿Cómo así? Me parece, o me parece que algún juzgado ya lo está implementando, que una regla de comparecencia en el proceso es la comparecencia mensual. Todos lo han entendido de esa manera, la comparecencia mensual, la comparecencia quincenal. Pero lo que a mí me ha funcionado es la comparecencia semanal. Si quieres pedir prisión preventiva contra una persona y no le das prisión, ordena su comparecencia semanal. Compareciendo semanalmente ante el juzgado, ¿no? Tú ves el compromiso de esa persona. Y si es que esa persona no comparece un día ante el juzgado, bueno, pues la prisión preventiva no la impusiste tú, se la impuso él. ¿Por qué? Porque no respetó una de las reglas. Entonces, creo que tomar la decisión de internar en cárcel pública a una persona bajo mandato de prisión preventiva es una decisión muy, muy, muy complicada, pues no, si el juez envía a prisión a una persona y no le importa qué es lo que pase con esa persona, bueno, pues es mecánico de la ley, menos juez. Es mecánico de la ley, menos juez. El juez que envía a prisión a una persona, lo que hace es pensar en su efecto nocivo, pensar en si en efecto está justificada o no, si está justificado o no el internamiento, o si tiene base para poder buscar una medida alternativa. Y ahí se basa, o en ese ámbito se basa, aquellas premisas de excepcionalidad que se repiten constantemente, ¿no? Y la prisión preventiva no es la regla, sino es la excepción. Pero ¿qué haces para que eso sea así? ¿Qué oportunidades le das al procesado, ¿no? Entonces, les comentaba mi experiencia a partir de la pregunta de Marcelo, y es que creo yo que estas autoridades, esta gente connotada que ha estado en la cárcel,
¿quién podría haber seguido una regla de comparecencia? Repito, si la prisión preventiva, una regla de comparecencia semanal, y imponerse en la prisión si es que incumple con esa regla. Y les decía, repito, si la prisión preventiva se pide para investigar, para que no se obstaculice la investigación, no hay así. Esa es mi posición. Bien, doctor, acá tenemos la última pregunta que nos formulan y nos dicen, doctor, hablando de la prisión preventiva, recientemente se agregó el contenido literal C del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es la relación entre la peligrosidad criminal y el peligro procesal? Nos consulta el colega Raúl. No te escuché bien, perdóname. Nos dice, hablando de la prisión preventiva, recientemente se agregó el literal C del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es la relación entre la peligrosidad criminal y el peligro procesal? Muy bien, y la relación entre la peligrosidad y el peligro procesal, me dices. No lo escuché bien, perdóname. No te escuché bien, Marcelo, perdóname. Sí, nos dijo el tema de la relación entre la peligrosidad criminal y el peligro procesal, para que pueda darnos cuenta cuál es la diferenciación. Muy bien. A ver, la peligrosidad criminal eh, está medida en función de los antecedentes personales y de los antecedentes del hecho que se ha cometido. El peligro que se tiene en el proceso es una circunstancia eminentemente objetiva. El peligro procesal está compuesto por el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Que esta persona, ciertamente hace unos días, dicté una orden de liberación contra unas personas que recientemente habían salido de la cárcel porque les estaban imputando nuevamente la comisión de un delito. Ciertamente, si nos usamos en la peligrosidad personal, estaríamos ingresando a aquel ámbito de derecho penal de autor, ¿no? A proscribir o a justificar la intervención del derecho penal en función de las características personales de la obra. Y aunque no crean, me pude encontrar con personas que, en ejemplo, se ha visto, en el derecho, de teoría general y el derecho, en la que dice, sí señor, yo soy ratero, pero ese robo yo no lo cometí. Entonces ahí se muestra la diferencia entre peligrosidad personal, peligrosidad criminal y, y el peligro procesal, el caso que genera en concreto, ¿no? Peligrosidad, esa persona ha reconocido que es un delincuente, pero el peligro en el caso en concreto, pero ese hecho yo no lo he cometido. Entonces, ¿qué peligro podría representar alguien que para ese caso específico es inocente? Ninguno, pues, ¿no? Entonces, esa relación que existe no se podría trastocar, toda vez que podría significar la utilización de fundamentos que están proscritos para todo el sistema penal, como el derecho penal europeo. Acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente su participación. Ha sido una clase muy interesante y muy amena que se ha podido desarrollar por parte de Juris.p. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos poder contar con su participación en próximos eventos académicos que su casa, Juris.p, viene realizando. Palabras finales, por favor, de su parte, doctor. Muy bien, muchas gracias a los amigos y amigas de Juris.p. He tenido un impasse con las diapositivas, les pido las disculpas, estaré compartiendo esos modelos de resoluciones con Marcelo para que se los puedan también transmitir y de esa forma emplear la técnica que propongo o el método que propongo en estos dos documentos, tanto en un autoenjuiciamiento como en la sentencia, para que a su vez ustedes puedan socializar e integrar el conocimiento.
Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Son las 9:30 de la noche. De verdad, muchas gracias por estar unas a otras.